Señores, la primera vez que me encuentro haciendo un video en este proyecto. Si usted quiere saber cuál es este proyecto, que por cierto, los apartamentos que están aquí en Airbnb se rentan hasta 25 días en el mes. Quédese hasta el final, recuerde suscribirse, darle like y compartir. Así que vamos arriba. Ok, señores, entonces empecemos. Señores, en primer lugar, antes de hablar del apartamento, quisiera hablarles sobre cuál es el proyecto y dónde está ubicado. Este proyecto se llama Serena Village. Este proyecto se caracteriza porque una vez salió, este proyecto vino con en su momento era el proyecto con más piscinas distribuidas en todo el proyecto. Estamos hablando que tiene más de 6 piscinas. Tiene cancha de básquetbol, tiene gazebo. Gazebo es prácticamente un espacio para usted hacer actividades. Aparte de eso, tiene una gran área social para el disfrute de la familia. Pero una de las cosas que también ha caracterizado este proyecto, para que usted entienda un poquito sobre esta zona, en el pasado, cuando usted quería acceder a Punta Cana, usted necesitaba entrar por la carretera de Verón. Cuando este proyecto se hizo, era justamente la entrada y justamente estaba en uno de los mejores sectores de ese momento. Es de tal manera que una de las mejores clínicas se encuentra en pocos minutos de este proyecto, que se llama Hospitem. Entonces, este proyecto se encuentra en la carretera de Verón, se encuentra en el sector de Verón, cerca de Pueblo Bávaro, y está a tan solo pocos minutos de lo que es el downtown, dependiendo de por dónde usted se vaya. Una de las características que tiene este proyecto es que tenemos dos entradas. Tenemos una entrada que nos lleva a la avenida Barceló y tenemos también una entrada que nos conecta a lo que es la entrada de Verón. Algo que se ha desarrollado en los últimos días o en los últimos meses es que hicieron una nueva conexión para que usted se pueda conectar a la autovía del Este, que es la que lo trae a lo que es Punta Cana o lo lleva a Santo Domingo. Entonces, señores, dicho esto, vamos a hablar ahora del apartamento. Automáticamente usted entra, ¿verdad? Por aquí fue que comenzamos el video. Tenemos 74 metros en este apartamento de 2 habitaciones, un baño. Esto que usted está viendo es la cocina. Este apartamento no tiene área de comedor, sino que este apartamento tiene la facilidad de que usted tiene un espacio de desayunador y automáticamente usted conecta a lo que es la sala. Tenemos balcón perfectamente para 2 butacas o para 2 mecedoras, como nosotros le llamamos aquí en República Dominicana. Y tenemos aquí lo que es la entrada a la habitación principal, y de este lado, señores, tenemos también la entrada a la segunda habitación. Anteriormente, este apartamento era de una habitación más estudio. Por eso cuando Franco entró, que estaba haciendo las tomas, Franco dijo: oye, pero este apartamento es como medio raro, porque este apartamento originalmente era de una habitación. ¿Qué hizo la dueña? Bueno, para poder potencializar el tema de la renta, porque le comenté que aquí los apartamentos se rentan hasta 25 noches al mes. Señores, yo tengo clientes de aquí, de la comunidad de Invierte en RD, que no han comprado en otro proyecto y tienen apartamentos aquí. Señores, esa señora es super host y le va súper, hiper, mega bien. Señores, esto es un apartamento que se pudiese quizás rentar en 600, 650 dólares. Y este apartamento le da a la señora 1.400, 1.350. ¿Tú te imaginas esos chelitos, Franco, entrando en tu bolsillo todos los meses? Entonces, usted entra. Si usted está viendo, esto es una pared, ¿verdad? Eso es un chill wrap. Entonces, dicho esto, vamos a la habitación principal y ahora le hablo sobre la segunda habitación. Entonces, automáticamente entramos. Tenemos esta habitación, que es la habitación principal. Tenemos closet de este lado y tenemos una conexión al baño. Ella le habilitó otra puerta para que usted pudiese acceder a lo que es la segunda. Entonces, vamos por aquí y venimos al pasillo donde le indico. Mire, aquí tenemos una puerta. Esta puerta es la puerta al baño. En breve le voy a mostrar el baño. Usted quédese ahí, por favor. No se suscriba, ni le dé like, ni comente, ni comparta, por favor. Este video no lo haga, por favor. Que por cierto, yo siento que esta habitación, bueno, quizás es porque este espacio, no sé si usted se da cuenta, está abierto y quizás por eso uno lo percibe un poquito más grande, pero yo siento que esta habitación es mucho más grande. Entonces, perfectamente, aquí usted pudiese cerrar, o si quiere lo puede dejar así y lo puede utilizar, porque al final de cuentas, si usted lo va a rentar para Airbnb, no tiene que ponerlo lo más sofisticado del mundo. Con esto funciona perfectamente. Entonces, dicho esto, señores, le voy a dejar una toma del baño. Vamos arriba.
Ok, algo importante que tengo que mencionarle. Señores, usted me estará preguntando cuál es el costo de mantenimiento. Algo que tienen estos apartamentos es que el costo de mantenimiento es bien económico. Estamos hablando de 104 metros. Esto incluye todo lo que es las áreas exteriores y lo que es el mantenimiento dentro del apartamento, pues corresponde lo que es la luz, el internet, corresponde o el gas, corresponde por el propietario. Entonces, también es importante mencionar, que lo mencioné al principio, tenemos 74 metros, son 2 habitaciones, un baño, un parqueo. Algo importante que tiene este proyecto es que tiene parqueo de visita. Dígase que si usted, por X o Y situación, lo renta para 4 personas, esa persona pudiese entrar y parquear su vehículo en el parqueo de visita. Entonces, venga por aquí, en breve le sigo mostrando. Vamos arriba. Señores, en República Dominicana a este tipo de silla le llaman mecedora, justamente porque usted se puede mecer, no sé si cómo se dice eso en inglés. Así que si usted le dice en otra forma en su país, por favor déjeme aquí en la caja de comentarios cómo usted le dice a este tipo de sillas que se mecen, ¿verdad? Como usted le dice en su país. Señores, para ir terminando, ¿cuál es la ventaja de este apartamento? Es un apartamento que está listo, tenemos título al día, no se debe. Es un apartamento bueno para usted rentar. También aquí hay mucha gente que vive aquí, locales. Hay mucha gente también de Puerto Rico, cubanos que viven aquí, venezolanos, colombianos. Señores, el precio son $90,000 totalmente amueblado. Significa que usted no tiene que poner nada, solamente busca el dinero. Si va a buscar financiamiento, usted pone el 30%, de 90 estamos hablando de $20,000 aproximadamente. Va a tener que buscar como $25,000 con todo y gastos legales. $25,000 y el resto usted lo puede financiar con el banco. Este apartamento, vuelvo y repito, es totalmente amueblado. Recuerde que todo esto lo hacemos por usted y para la gloria de Dios, para que juntos hagamos mejores inversiones.